Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Ignacio, por la presentación y agradecer a la iniciativa de la Comisión de Derecho Privado de un tema en que, pues un poco de rebote, también estamos involucrados los de la Comisión Tributaria de este colegio, que tengo el honor de coordinar. Así que bueno, esto es un tema que ciertamente entrelaza estas dos ramas del derecho y sin duda que este enfoque interdisciplinario en especialistas de ambas ramas, mercantil y tributario y notarial, también se mezcla por acá, pues me parece que es algo fértil y que puede dar lugar por lo menos a tratar de plantear los temas y buscarle pues las soluciones en lo que una ley un poco defectuosa, sin duda, lo permita. Bien, tal vez quisiera iniciar, vamos a ver, no se está moviendo, sí, bien. Hablando un poco de los antecedentes, no tanto sobre los problemas que hubo en su momento en cuanto al el motivo de defectos en la publicidad, en la discusión legislativa, que fue, digamos, el motivo básico para la declaratoria de inconstitucional que se produjo de la ley anterior por el voto 1245-2015. Ese tema no le voy a entrar, ni tampoco pues la discusión que se dio en la consulta legislativa de lo que es la ley actual, donde también pues hubo algunos temas relacionados con el procedimiento legislativo, que también en este caso la sala consideró que no había lesión del procedimiento legislativo, pero sí quería llamar la atención vamos a ver, en una cierta contradicción entre los dos votos en relación con un principio sustantivo de justicia tributaria. Es decir, tanto en la primera sentencia como en la segunda, la Sala Constitucional se plantea el tema de cómo este impuesto, el anterior y el actual, se interrelacionan con los principios constitucionales de justicia tributaria material, básicamente el principio de capacidad económica e igualdad tributaria. Y en el voto 1241 del 2015, estoy con algún problema para pasar esto. ¿Tenés algún motivo que no está? Bueno, ya ahora sí. Bueno, quise hacer una imagen, pero no se ve. Créame que este es digamos, la parte de la sentencia del 2015 donde aparecen las razones adicionales de los magistrados Armijo, Ginesta y Salazar, mientras que el voto del 2017 lo redacta el magistrado Salazar. Y en estas considerandos, pues la sala me parece que hace una exposición muy clara del contenido del principio de capacidad económica. Nos habla del principio de capacidad económica efectiva, tiene que haber una manifestación efectiva de riqueza para que un impuesto sea constitucional, y también aborda el tema de la igualdad, y entonces nos dice que un impuesto que únicamente hace una distinción entre sociedades activas e inactivas, pues es una distinción que no tiene que ver con manifestaciones de capacidad económica, y no solo eso, sino que se desliga completamente, es decir, el impuesto podría recaer sobre entidades que no manifiestan capacidad económica alguna, para empezar por las inactivas. Y el voto es muy claro también en hablarnos de que esa capacidad económica tiene que ser efectiva, disponible para el pago de impuestos y además de carácter neto. Hay por lo menos dos referencias en ese voto sobre la necesidad de que en el caso de gravar patrimonio, ingresos, debe hacerse sobre la base del neto. Hay una discusión que podemos, digamos, nada más tomar en cuenta, porque también es cierto que la Sala Constitucional
en materia de impuestos de patentes ha avalado el que estos recaigan sobre ingresos brutos. Lo que pasa es que el fundamento del impuesto de patentes, que la sala también lo ha mencionado, tiene que ver con un principio de beneficio más que de capacidad económica general. En otras palabras, lo que grava el impuesto de patentes es los beneficios que derivan los vecinos municipales de los servicios indivisibles que presta el municipio, y es por esa razón que los ingresos brutos puede ser un indicio adecuado del consumo de esos servicios indivisibles, es decir, a mayor volumen de actividad, mayor beneficio se supone que podría extraer una empresa de los servicios públicos indivisibles. Pero desde luego ese argumento no es aplicable cuando estamos hablando de impuestos nacionales, donde en realidad no hay ninguna correlación entre los beneficios de los servicios públicos y el impuesto que se está pagando. Todo lo contrario, incluso este impuesto tiene pues un destino específico a financiar la seguridad, es un bien indivisible nacional que no tiene nada que ver el pago con el beneficio concreto que los contribuyentes están recibiendo de ese servicio de seguridad. De tal manera que en realidad lo que plantea la sala en este primer voto es decir, bueno, el hecho de que no se está gravando una capacidad económica efectiva y neta es lo que, en opinión de estos tres magistrados, es una razón adicional para la inconstitucionalidad que se declaró en esa sentencia del impuesto anterior. Ya, ahora sí. Bien, en el voto 3262, que es el que resuelve la consulta de constitucionalidad del proyecto, de lo que fue el proyecto de ley, que ahora ya es la ley, y que lo redacta el magistrado Salazar, también es curioso cómo se cambia el enfoque, porque básicamente aquí se dice que esta distinción que se hace o esta gradación del impuesto basado en ingresos brutos, aunque digamos también tenemos los casos de las inactivas donde no hay ingresos brutos, es decir, se sigue manteniendo eso que se había dicho de que no hay manifestación alguna de capacidad económica efectiva en el caso de las sociedades inactivas. Sin embargo, ese tema es evitado en este voto y simplemente se alega que hay una distinción basándose en los distintos ingresos brutos que tengan las sociedades. Con lo cual se está negando el principio de que se debe gravar la renta neta, que es lo que nos había dicho en el voto anterior. Y desde luego, los ingresos brutos en términos de capacidad económica efectiva, pues es totalmente un indicador inadecuado, porque pensemos que una sociedad podría tener muchos ingresos brutos y sin embargo estar en pérdida, ¿verdad? O tener una renta neta muy baja y otra que tiene unos ingresos brutos más pequeños, pero tiene una rentabilidad mayor. Entonces, esa gradación que hace el legislador, si la sala hubiera sido consistente con su voto anterior, me parece que subsistían en esencia los mismos problemas de constitucionalidad que se suscitaron en ese tema. De hecho, el análisis que hace la sala, mientras que en el otro voto es un análisis muy extenso, aquí se limita a este párrafo que ustedes ven en esta filmina, donde pues básicamente se plantea este argumento de que el ingreso bruto es lo que salva que no se violen los principios de igualdad y de proporcionalidad constitucionales, y además, bueno, se dice que tampoco tiene alcance confiscatorio. Entonces quería hacer ver que efectivamente hay una contradicción de la propia Sala Constitucional al valorar los dos impuestos en relación con el principio de capacidad económica. Bueno, vamos a recorrer los temas centrales del impuesto, sin perjuicio que luego Ricardo pues vaya a puntualizar sobre algunos de los temas más espinosos que se plantean. Y bueno, el impuesto se estructura con un hecho generador que básicamente es la inscripción
de una sociedad en el registro nacional, y establece un sistema de tarifas estructuradas en salarios base, es decir, es un monto fijo que se establece para cada tipo para cada tipo de categoría de los que crea la ley, y van desde un 15% de un salario base hasta un 50% de un salario base mensual. El más bajo se reserva para aquellas sociedades, dice la ley, que estén inscritas en el registro de personas jurídicas, pero que no estén inscritas en el registro único tributario, así lo plantea la ley. Luego el reglamento, ahora vamos a mencionar, pues hace un enredo porque, digamos, crea la obligación de inscribirse en el registro único tributario, aunque solo se tenga por obligación este impuesto de persona jurídica, es decir, una sociedad inactiva no tiene la obligación de inscribirse en el registro único tributario, en el impuesto sobre la renta, ni tampoco en el impuesto de ventas, porque precisamente es inactiva, si no realiza hecho generador alguno de estos impuestos, pero la administración en el reglamento está obligando a inscribirse en el impuesto de personas jurídicas si no está inscrito ya en alguno de los otros impuestos, es decir, en el caso de una inactiva sería el caso, es decir, no está inscrito en ningún impuesto y por lo tanto no está en el registro único tributario, pero debe inscribirse para efectos del impuesto de personas jurídicas. Entonces, lógicamente, esta inscripción en el impuesto de personas jurídicas me parece a mí claramente que no puede ser interpretado como que ya no le va a aplicar el régimen de los que, según la ley, no están inscritas en el registro único tributario. Es una contradicción del reglamento con la ley, porque en el momento en que se inscriban por el impuesto de personas jurídicas, van a estar inscritos en el registro único tributario, que es exactamente la condición que plantea la ley para pagar este 15% del salario base. Entonces, hay digamos, un problema de técnica que el reglamento no resuelve adecuadamente. Luego tenemos ya una gradación en función de los ingresos brutos, 25, 30, 50%. Bueno, ese detalle creo que no vamos a detenernos excesivamente. Luego también las sociedades, hay una norma que establece que las sociedades que estén inscritas en este registro de personas jurídicas y no en el registro único tributario, las inactivas, van a tener un plazo que abarca los primeros 30 días naturales siguientes al 1 de enero de cada año, en los medios que determine la Dirección General de Tributación, que todavía, por lo que dice el reglamento, falta una resolución general donde se establezcan esos medios, y sobre todo no se aclara, como ahora voy a detenerme un poquito en decirnos qué tipo de determinación tributaria tiene este impuesto, es decir, ¿es un régimen de autoliquidación, declaración con autoliquidación, o es una determinación de oficio originaria de la propia administración? Es algo que no está del todo claro. Luego hay una norma que establece la obligación de que en el proceso de inscripción, desde el momento en que se presenta la escritura de constitución, hay 30 días para pagar el impuesto, que es una especie de excepción al principio de que el hecho generador es la inscripción de una sociedad en el registro público, porque aquí se adelanta el impuesto, el deber de pagarlo, aun cuando el proceso de inscripción no esté determinado, porque se cuenta desde el momento en que se establece la presentación del documento de inscripción al registro, 30 días es lo que dice la ley. Luego el reglamento hace un nuevo enredo, porque nos dice que los 30 días corren desde que está inscrita, pero después nos dice, si el plazo, si antes de que se vence este segundo plazo, los 30 días después de que esté inscrita, ya se ha vencido el que hable el artículo 4 de la ley, que es precisamente de que se cuenta desde el momento de presentación de la escritura de constitución, entonces dice que se cobrarán intereses desde el momento de 30 días a partir de la presentación, con lo cual entonces no se le encuentra sentido alguno a la norma reglamentaria que dice que hay 30 días para pagar después de la inscripción, porque necesariamente, entiendo yo, la
La inscripción va a ser posterior, esos 30 días van a ser necesariamente posteriores a los primeros 30 días, por lógica elemental, ¿verdad? Entonces, ahí hay un nuevo enredo en el artículo reglamentario. Bueno, aquí hay remisión al Código Tributario, se aplican los intereses del artículo 57 y se crea un régimen, bueno, que es uno de los que más ha llamado la atención por lo discutido en la mesa anterior, que es el tema de la responsabilidad solidaria de los representantes legales. Aquí habría que decir que ciertamente esta ley establece un régimen especial si lo contrastamos con el régimen del Código Tributario, del artículo 21. En el artículo 21 se dice que los representantes legales, y esto para todos los tributos del ordenamiento, porque es una norma prevista en el Código Tributario, responden con los bienes de que dispongan. Es decir, es una responsabilidad un poco utópica, a lo mejor alguna sanción puede tener el representante, pero en realidad lo que nos está diciendo es que el representante debe pagar los impuestos como representante que es, utilizando los bienes de la sociedad que estén a su disposición. En otras palabras, en el régimen del artículo 21 del Código Tributario, los representantes legales nunca responden con su propio patrimonio, es decir, no hay una responsabilidad solidaria, de acuerdo con ese artículo 21. Y la razón es muy clara porque en su antecedente, que ustedes saben que el Código Tributario se inspira en el modelo de Código Tributario para América Latina de los finales de los años 60, y si ustedes ven el artículo correspondiente de ese modelo, cuando regula la responsabilidad de los representantes, hay un párrafo final que dice que estos representantes tendrán responsabilidad solidaria. Ese párrafo fue suprimido en la redacción del artículo 21 cuando se aprueba en Costa Rica, y por lo tanto un representante legal por norma general no responde solidariamente. Sin embargo, en el caso del impuesto a las personas jurídicas sí se crea esa figura de responsabilidad solidaria del representante. Bueno, también se establece un sistema de hipoteca legal preferente o prenda preferente, según sean bienes muebles o inmuebles, como pues un mecanismo de garantía de privilegio de la obligación tributaria. Se aclara también que el impuesto no se puede deducir del propio impuesto sobre la renta. Y también pues vienen una serie de sanciones que podríamos decir impropias o indirectas, en el sentido de que no se aplican a través de un procedimiento sancionatorio como está previsto en el Código Tributario para las infracciones administrativas, también procedimiento, sino que son una especie de sanciones impropias que tienen carácter sancionador, pero que de alguna manera no se aplican como una verdadera sanción, y es, digamos, la obligación del Registro Nacional de no emitir personerías jurídicas, certificaciones literales, ni inscribir documentos a favor del contribuyente del impuesto. Bueno, y luego el destino, que es al Ministerio de Seguridad Pública, y hay una parte también para el Ministerio de Justicia y para el organismo de investigación judicial. Y se debe crear una base de datos para consultar si un contribuyente se encuentra al día o está moroso. Hay unas exenciones que plantea la ley para aquellas empresas que realicen actividades productivas en condición de micro y pequeñas empresas inscritas en el Ministerio de Economía y Comercio, así como pequeños y medianos productores agropecuarios inscritos ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y el reglamento crea una obligación para estas instituciones de informar a la Dirección General de Tributación sobre qué empresas o qué contribuyentes tienen esta condición. A diferencia del impuesto anterior, en que la administración del impuesto era del Registro Nacional, era una administración tributaria, como se conoce, parafiscal, es decir, no es la que usualmente tiene las potestades de administración tributaria. En este caso se cambia la administración tributaria para dejarla en la Administración Tributaria Nacional, en la Dirección General de Tributación.
Y luego hay unos transitorios relacionados con el periodo 2017, donde se prevé que se van a cancelar la parte proporcional, es decir, como el impuesto va a entrar en vigencia ya una vez publicado el reglamento, entiendo el 1 de septiembre, me parece que es el día en que entraría en vigencia, pues entonces habría que hacer un cálculo proporcional del impuesto por ese trimestre, ¿verdad? Habría que hacerlo un cálculo proporcional por trimestre, pero ya habría que pagarlo dentro de los 30 días posteriores a ese 1 de septiembre. Y en cuanto al pago de los periodos anteriores, se aclara que va a seguir siendo potestad del Registro Nacional el cobro de esos impuestos, y aquellos contribuyentes que no hayan cancelado el tributo de los periodos 2012 a 2015, se les otorga un plazo de 3 meses a partir de la vigencia de esta ley para que hagan ese pago, exonerándoseles de multas e intereses. Eso es como una especie de amnistía, ¿verdad?, que se establece en ese transitorio. Lo mismo, se crea una exención en el impuesto de traspaso de bienes inmuebles durante un periodo de 12 meses para que las sociedades que hayan estado inactivas en los últimos 24 meses puedan traspasar esos bienes si es que no quieren seguir teniéndolos en sociedades y vuelvan a la persona física para evitarse el pago del impuesto. Evidentemente estamos hablando aquí de la práctica muy usual de utilizar una sociedad para tener el patrimonio, aunque no sea el patrimonio personal, básicamente, vivienda, automóvil, etcétera, sin que la sociedad tenga actividad alguna. Y luego también el tema de la renuncia de los representantes legales, que se le da un plazo de 24 meses para que pues pueda un representante legal a través de este mecanismo sui generis que ya comentaba el profesor Carrera, que digamos es un mecanismo que se puede plantear con independencia de la aceptación en una asamblea general de la renuncia del representante legal. Bueno, voy a hacer algunos comentarios puntuales sobre el reglamento. Bueno, hay un deber de información que se plantea al Registro Nacional para que brinde información de todas las sociedades mercantiles, así como sucursales extranjeras o sus representantes y todas las empresas de responsabilidad limitada que tengan inscritos. Hay un deber de información para nutrir la base de datos de la Dirección General de Tributación. Y luego en el artículo 5 es donde se plantea esta especie de incoherencia, ¿verdad?, cuando se obliga a establecer, sea por una inscripción de oficio, incluso se obliga a presentar el formulario de inscripción en el Registro Único Tributario, que es el formulario de 140, aunque solo se sea contribuyente en el impuesto de personas jurídicas. Entonces, si ya, digamos, un contribuyente ya es contribuyente en otros impuestos, como el de renta o el impuesto de ventas, lo que tiene que hacer es una modificación a su D140, porque en ese D140 se incluyen los impuestos a los que se está obligado, en los que se tiene obligación tributaria. Bueno, entonces habría que agregar en esos impuestos el impuesto de las personas jurídicas. Y en el caso del que no esté del todo inscrito en el Registro Único Tributario, ese deberá inscribirse únicamente en el impuesto de las personas jurídicas. Pero como decíamos, jamás podría eso interpretarse en el sentido que dejan de ser, digamos, merecedoras del tratamiento más favorable, que es del 15% del salario base. Y luego también se establece un transitorio en el reglamento para hacer esta inscripción, y básicamente es algo parecido a la prohibición de circulación vehicular, ¿verdad? Según el número de placa, pues tienen en este caso, según los números de determinación de las cédulas jurídicas, se establece los meses en que se debe cumplir con la obligación de inscribirse en el Registro Único Tributario. Es decir, por única vez, conforme empieza a estar vigente el impuesto, entonces existiría pues un calendario, básicamente, donde los primeros empiezan con una vigencia de un mes, el mes siguiente a la entrada en vigencia de la ley,
y luego se va extendiendo según los números de finalización de cédulas jurídicas, 2, 3, 4 y 5 meses. Ok, el artículo 6 del reglamento desarrolla la cuestión esta de qué sucede cuando está una sociedad en proceso de inscripción, y es donde se genera esta contradicción de que da 30 días luego de finalizado la inscripción, pero luego nos dice inmediatamente que si el otro plazo, el del artículo 4, el que se cuenta a partir de la presentación, ya ha vencido, entonces en realidad ese es el que prevalece, y si alguien está tratando de aprovechar el plazo de los 30 días, se le dice va a tener que pagar intereses desde los 30 días después de la presentación de la inscripción. Entonces es una norma que llama precisamente a confusión del contribuyente, se le otorga un plazo y luego se le dice le va a cobrar intereses, es una cosa muy rara. Este artículo 7 se refiere al ajuste del importe a pagar. Básicamente en este tema el reglamento prevé la situación de que, visto que el impuesto de personas jurídicas se basa en los ingresos brutos, claramente, digamos, de los impuestos administrados por la Dirección General de Tributación, en el impuesto sobre la renta, se establecen, digamos, como uno de los elementos de su base imponible, los ingresos brutos, la renta bruta para efectos del impuesto sobre las utilidades. Y habría que entender que la ley, cuando habla de ingresos brutos, se está remitiendo al concepto de renta del impuesto de utilidades, porque recordemos que en el impuesto de utilidades hay algunas rentas que pueden ser ingreso para efectos financiero-contables, de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad, pero que no lo son desde el punto de vista del concepto de renta del impuesto de utilidades, que es un impuesto, es un concepto restringido, el concepto de renta producto, donde no se graban ganancias de capital, no se graban rentas extraterritoriales. Entonces habría que entender que los ingresos brutos para efectos del impuesto de personas jurídicas son los que aparezcan en el renglón de renta bruta gravable del impuesto sobre las utilidades. Hay una conexión entre los dos impuestos. Entonces aquí se prevé el tema de qué sucede si, por ejemplo, el contribuyente presenta, digamos, o paga el impuesto de las personas jurídicas sobre la base de los ingresos brutos que había declarado y posteriormente hace una rectificación de su declaración de renta y establece unos ingresos brutos mayores, o bien se da un procedimiento de determinación de oficio en el impuesto sobre la renta y se determina una suma de ingresos brutos gravables mayor que la que se había declarado originariamente. Entonces, aquí me parece que se genera un gran caos conceptual, porque la solución que da la administración es algo así como decir, automáticamente se tiene por rectificado también el monto de los ingresos brutos para efectos del impuesto de las personas jurídicas, de tal manera que si se pasó ya a una categoría de salarios base mayor, entonces ya con eso se le notifica que automáticamente ese reglamento ya quedó variada la determinación del impuesto en personas jurídicas. Esto nos trae el gran problema de que hay conceptos tributarios que no se les puede pasar por encima, y básicamente cuál es la forma de determinación del impuesto de las personas jurídicas. Ni la ley lo dice, ni tampoco el reglamento se molesta en aclararlo. Se supone, esperaríamos que la resolución general lo hará. Pero recordemos que en materia tributaria tenemos básicamente dos formas de determinación de oficio, las cuales a su vez, sobre todo dos formas de determinación. Una que es la autoliquidación, la determinación por el propio sujeto pasivo, y luego la determinación de oficio. Y dentro de la determinación de oficio también cabe hacer alguna distinción. La determinación de oficio puede hacerse originaria, que normalmente son situaciones de determinación mixta. El contribuyente tiene el deber de darle una cierta información a la administración para que con esa información la administración determine el impuesto en un recibo originario. Ese es, por ejemplo, el caso del impuesto de bienes inmuebles a nivel municipal.
lo que se declara es el valor, no el impuesto. Y entonces después la administración hace un recibo donde determina el monto del impuesto a pagar. Entonces la determinación es originaria por recibo. Es decir, no hay una autoliquidación por parte del contribuyente. Entonces, bueno, y la otra forma de determinación de oficio es cuando existiendo deber de autoliquidación por parte del contribuyente, este incumple con su deber de autoliquidar, sea totalmente, no presentó declaración de autoliquidación, o bien esa autoliquidación que presentó resulta inexacta. Entonces la administración en ambos casos puede hacer una determinación de oficio reactiva, ya no es originaria sino reactiva, frente a los incumplimientos en el deber de autoliquidar exactamente por parte del contribuyente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no está claro en este impuesto si el régimen es de autoliquidación o de determinación de oficio originaria. O sea, no sabemos si va a haber que llenar un formulario y decir el impuesto que tengo que pagar es este, o si la administración va a emitir unos recibos donde diga este es el impuesto que usted tiene que pagar. En fin, y una de las dos cosas tienen que suceder, no puede brincarse la etapa de determinación y decir ya hay una deuda exigible. Y entonces, esta idea de que determinando de oficio en otro impuesto o autoliquidándose rectificativamente en otro impuesto, como sería el de utilidades, automáticamente queda determinado de oficio el impuesto de personas jurídicas, es un disparate. Es decir, la administración tendría que hacer una determinación de oficio del impuesto de personas jurídicas si cree que hubo una autoliquidación errónea. Y si lo hace por recibo, la única solución que me parece que tendría es considerar el artículo 126 del Código Tributario, hace una distinción en las liquidaciones de oficio entre previas y definitivas. Las definitivas implican una fiscalización, un ejercicio de potestades de comprobación plena, mientras que las previas se hacen con información que obra en poder de la administración a través de sus cruces de información con terceros, etcétera, sin tener que acceder a la contabilidad de los contribuyentes. Y la gran diferencia en sus efectos es que la liquidación definitiva hace cosa juzgada, no se puede volver a revisar ese periodo, mientras que la liquidación previa sí permite otras liquidaciones previas o liquidaciones definitivas. Entonces, me parece a mí que sea que se establezca un régimen de autoliquidación y la administración descubrió que hay ingresos brutos para efecto del impuesto de utilidades, una de dos, o se amplía la fiscalización, el objeto, para incluir el impuesto de las personas jurídicas, y si no se hizo, se puede utilizar esa información obtenida en otro impuesto para iniciar un procedimiento de liquidación previa y con base en eso determinar el cambio, jamás hacerlo automáticamente como dice aquí el reglamento. Y si lo hace por recibo, pues también podríamos entender que esa determinación por recibo es previa y por lo tanto si tiene una serie de datos podría alterarla sin ir contra sus propios actos, ¿verdad? Que es el riesgo digamos, de dar un acto administrativo y luego revocarlo el mismo, ¿verdad? O sea, el régimen de la Ley General de Administración Pública es muy rigurosa de que hay solo dos formas, la nulidad evidente manifiesta o la lesividad. La administración no puede ir en contra de sus propios actos. Por ejemplo, en el modelo de Código Tributario del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, la versión 2015, que es una versión muy moderna, expresamente cuando se habla de esto, la determinación por recibo, se le llama ahí determinación con intervención de la administración, donde se le da información a la administración y la administración hace una determinación. Y expresamente dice el modelo de código del CIAT, esta determinación se entenderá previa, porque ahí también adopta esta distinción el modelo, se entenderá previa para efectos de que pueda ser revisada en caso que se constatara posteriormente que la información original con base en la cual se hizo la determinación era inexacta. Eso no está evidentemente claro en este impuesto y me parece que va a dar lugar, digamos, a una polémica tributaria clarísima. Lo mismo en el caso de los contribuyentes omisos en el impuesto sobre la renta. Sí, ya estoy terminando. Los contribuyentes omisos en el impuesto sobre la renta, el artículo 8 dice que si alguien es omiso en la declaración del impuesto sobre la renta, el omiso es el que teniendo, vamos a ver,
Materia tributaria podemos distinguir entre ocultos, omisos e inexactos. ¿Okay? El oculto es el que debiendo estar inscrito, no está inscrito, no se inscribió, está tratando de mantenerse fuera del radar, ¿no? Está oculto. Luego tenemos el omiso, que es estando inscrito, tiene sus deberes de declaración en los tiempos que prevé cada ley tributaria de impuestos, y teniendo ese deber de declaración, cuando llega el momento de declarar, no declara, no se sabe, puede ser que no tuviera nada que pagar, su declaración puede estar en pérdida, puede estar la cuota tributaria en cero, pero tiene el deber de declarar. Entonces, si omite, ese deber de declarar es un omiso, y el que declaró, pero lo hizo, no lo hizo bien desde el punto de vista material, entonces es un inexacto, ¿no? Esa es básicamente la categorización. Entonces, lo que nos está diciendo aquí este artículo 8 es que si un contribuyente, teniendo el deber de declarar en el impuesto de utilidades, no presenta su declaración en el impuesto de utilidades, se le va a considerar moroso para efectos del impuesto de personas jurídicas, aunque por los trámites del impuesto de personas jurídicas haya cumplido con pagar. Es una norma muy extraña, es algo como decir, como usted no me presentó su declaración de renta, no me está dando el punto de contraste para yo verificar si lo que me está diciendo para efectos del impuesto de personas jurídicas es correcto o no. Pero es una cosa así también un poco extraña. Y obviamente habría que entender que esta situación solo es aplicable a aquellas, o sea, no se puede considerar aplicable esto cuando estamos ante sociedades inactivas, porque lógicamente estas no van a estar omisas en el impuesto sobre la renta porque no tienen deber de inscripción en el impuesto sobre la renta, aunque sí lo tengan en el de personas jurídicas. Bueno, es en el artículo 9 donde se remite a una resolución general donde se supondría que algunas de estas interrogantes se pueden aclarar, aunque me sospecho que no van a ser nada valioso en el buen sentido. En el artículo 10 nos hablan de los declarantes no contribuyentes en el impuesto sobre la renta. Esta expresión habría que entender los declarantes en el impuesto de personas jurídicas que no son contribuyentes del impuesto de utilidades por ser inactivos. Vean ustedes que esta norma de alguna forma nos dice que hay un régimen de autoliquidación, porque normalmente se declara cuando hay autoliquidación. Bueno, podría haber una declaración de mera información, pero da la impresión de que aquí estaríamos ante una situación donde implícitamente, sin decirlo, el artículo 10 nos está sugiriendo la existencia de un régimen de autoliquidación. Y en el caso de los contribuyentes inscritos en el régimen de tributación simplificada, repite lo que ya decía la ley, que pagarán un 25% de salario base. Se crea una base de datos morosos en el artículo 11, y luego tenemos este tema de la disolución y cancelación, que es uno de los temas neurálgicos que se ha discutido mucho acá. Sobre esto tal vez decir lo siguiente. La responsabilidad solidaria de socios se encuentra regulada en el artículo 22 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios para el conjunto del sistema tributario. Solo que esta norma siempre se le ha criticado que doctrinalmente es una imprecisión decir que hay una verdadera responsabilidad solidaria, porque esa responsabilidad se activa para el socio. Ahora teníamos ahí una discusión con Ricardo, pero es al momento de ser liquidada la sociedad. En otras palabras, entiendo, cuando ya se declara liquidada la sociedad, es cuando se activa la responsabilidad. En el momento de estar liquidada, ya la sociedad prácticamente deja de existir, es el último paso que sigue después de la liquidación, y por lo tanto el socio no puede tener una responsabilidad solidaria porque el ente ya no es existente. Lo que hay verdaderamente es una sucesión de la obligación tributaria. En la doctrina se le llama sucesión inter vivos porque no es una persona física, aunque no es inter vivos porque está muriendo la sociedad, y por lo tanto hay alguien, en este caso los socios, que heredan la obligación tributaria. En el caso de la ley de personas jurídicas, donde establece su propia norma, quizá aquí lo curioso es que se condiciona a la disolución y cancelación de la inscripción de la sociedad mercantil. Es en ese momento que nace la obligación
del socio, y nuevamente estaríamos en un caso no de responsabilidad solidaria en sentido estricto, sino que es un caso de sucesión de la obligación tributaria porque está desapareciendo la persona jurídica. Planteábamos si esta responsabilidad podría aplicarse ya no por la vía de la ley, porque esto es nuevo, esta responsabilidad del socio es propio de esta ley, no venía en la ley anterior. Y entonces la pregunta es sobre las deudas relacionadas con la ley anterior, si puede aplicarse o le sería aplicable la norma del artículo 22 del Código Tributario, que esa siempre estuvo vigente. Como decía, al condicionarse esa responsabilidad del Código Tributario a la liquidación y no existir liquidación en este caso, al menos aparentemente, me parece que no, es decir, no se activaría la responsabilidad del Código Tributario porque no se da el supuesto para la activación del Código Tributario. Perdón. Sí, la última cosa, ya me sacaron la tarjeta roja, pero nada más digo una cosa más. En efecto, por la ley de lucha contra el fraude fiscal, quedó aprobado el tema del registro de accionistas y beneficiarios finales, que implica un deber de suministrar periódicamente no solo los accionistas, sino el beneficiario persona física al final de la cadena de sociedades. Eso también hay que darlo, pero eso es otro tema porque esta ley solo nos habla de accionistas, debemos entender el accionista directo. Y entonces en ese caso, esos son los que se les activaría. Entonces, lógicamente, ese registro va a ser fuente para la aplicación de este impuesto. Todavía no está vigente porque la condición es que el Banco Central, que es el que va a administrar la base de datos, porque no confiaban en la capacidad de tributación de mantener la confidencialidad y la seguridad del manejo de la información, entonces se la dieron al Banco Central. Y entonces no es sino hasta el 2019 que se le puso un plazo para que el banco tenga eso listo, pero si lo hace antes, empieza a regir antes, y si lo hace después, se prorroga. Y para saber cuándo va a estar lista esa base de datos, va a depender de una certificación por un independiente de que esa base de datos del Banco Central cumpla con todas las reglas de trazabilidad, seguridad y de manejo informático correcto de esa información. Entonces, a partir de ese momento se activará la obligación de presentar por suministro periódicamente los detalles de los accionistas. Sin embargo, eso no significa que desde ya, en el contexto de una actuación de control tributario individual, se pueda solicitar la información de los accionistas a una sociedad con las sanciones correspondientes en caso de no dar esa información por requerimiento individual a la sociedad. Bueno, hasta aquí llego. Gracias.